Muy buenas tardes, bienvenidos a Bodegas Gago. Antes de empezar con esta magnífica velada, quisiéramos guardar un minuto de silencio por nuestro querido Jerónimo Roldán, periodista y recientemente proclamado hijo predilecto de Jerez y también colaborador de estas veladas taurinas. Bien, bienvenido aquí a Bodega Gago. Mi nombre es Beatriz, soy la representante de la bodega. Quisiera daros la bienvenida antes de empezar el acto, también reafirmar nuestro compromiso con Fundación Cultura Taurina, la 7ª edición, ¿no? Si no me equivoco, pues significa también el éxito. También agradecer a todas las personas que hacen posible este evento un año más y también reafirmar nuestro compromiso con la cultura, con la tauromaquia y sobre todo con Jerez, ¿vale? Así que, si os parece bien, voy a darle la palabra a Rafael Valenzuela, presidente de la Fundación, y espero que disfrutéis mucho, tanto hoy como mañana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En nombre de la Fundación Cultura Taurina, doy las gracias a Bodegas Gago por su habitual acogimiento, a don Antonio Ruiz López y a don Antonio Moreno Boiso por haber aceptado nuestra invitación a participar, así como a las autoridades presentes, maestros, profesionales del mundo del toro, presidentes de plazas de toros, representantes de entidades taurinas y aficionados que participan en estas 7ª veladas taurinas. Recordemos que las veladas taurinas nacieron con el propósito de contrarrestar el desproporcionado ataque a nuestra cultura taurina por parte del anterior gobierno local. Afortunadamente, nuestra cultura taurina ahora está apoyada por el presente gobierno municipal. En junio se inauguró una salita de exposiciones dedicada al arte inspirado de la tauromaquia en el local de nuestra antigua Secretaría de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez, cedida por el Ayuntamiento a la Fundación Cultura Taurina. Estamos trabajando en la adecuación de las instalaciones municipales taurinas, donde se ubica nuestra Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez de la Frontera. Fundada en el año 1986, desde el mes de agosto estamos con sesiones de toreo de salón para captar a futuros alumnos en espera a que la escuela se reactive en la Junta de Andalucía. Es nuestro propósito también retomar la actividad gratuita Mañanas de Toreo de Salón, para adultos y para todas las edades. Ahora paso a detallar el contenido de las veladas taurinas. Hoy abrimos las veladas con el tema Los últimos días del toro bravo, con los veterinarios don Antonio Ruiz López y Antonio Monero Boiso. Mañana, miércoles, día 10 de septiembre, la ponencia se titula Juan Antonio Romero, el ciclón de Jerez. Interviene doña Elena Aguilar Valdera, aficionada y miembro de la tertulia Los 13. Colaboran en estas ediciones de las veladas taurinas Bodegas Gago, Ayuntamiento de Jerez, Candidatura Jerez 2031, Silvacua Medio Ambiente, Mavega Obra y Servicios, y recordar que al finalizar el acto se ofrecerá un Jerez de honor. Trabajamos por el fomento, concordia y libertad de nuestra cultura taurina. Muchas gracias. Le paso la palabra a don José Ángel Aparicio, del delegado territorial de Educación.
buenas tardes a todos. En primer lugar, le voy a mandar un beso al cielo a mi hermano de mi cofradía de la Veracruz de aquí de Jerez, a Jerónimo Roldán, que es hijo predilecto de nuestra ciudad. Para mí es un honor dirigirme a todos vosotros en esta 7ª edición de las Veladas Taurinas de Jerez, porque es una cita que se ha consolidado aquí, en Jerez, con fuerza, con mucha fuerza, en el calendario cultural, que es importante, y que refleja además pues, la pasión y el respeto por una tradición tan arraigada, profundamente arraigada aquí. Como saben, acabo de ser nombrado delegado territorial de Desarrollo Educativo, un cargo que asumo con una enorme ilusión y con una firme voluntad de servir a nuestra tierra desde el ámbito de la educación, la cultura y el desarrollo personal de las generaciones futuras que son nuestras. Por eso, querido Rafael, quiero expresar mi más sentido, mi más sincero agradecimiento a la Fundación Cultura Taurina, entidad organizadora, por el esfuerzo y la dedicación que demostráis año tras año, el cariño que ponéis en esta jornada. Así quiero agradecer también a las bodegas Gago y al resto de empresas colaboradoras por su compromiso y apoyo a esta iniciativa. Ahora voy a extender mi agradecimiento y mi gratitud al Ayuntamiento de Jerez. El Ayuntamiento de Jerez respalda y promueve siempre este tipo de actividades que tanto enriquecen el nivel cultural, la vida cultural de nuestra ciudad. Y además quiero agradecer a nuestra querida alcaldesa, doña María García Pelayo, aquí representada hoy por Ignacio Martínez y Francisco Zurita, pues quiero agradecer la implicación y el respaldo, y un respaldo, quiero decir, implicación y respaldo constante. Implicación y respaldo constante que hacen posible que iniciativas como esta pues sigan creciendo y proyectando el nombre de Jerez con el prestigio que merece. No olvidemos que tenemos ahí a Jerez 2031, apoyo de toda la provincia de Cádiz a conseguir la capitalidad europea de la cultura. Pues, además, estas veladas taurinas coinciden con una celebración importante aquí en nuestra tierra. Coinciden además con las fiestas de la vendimia, que también es uno de los grandes símbolos de nuestra ciudad. Entonces, el vino, la música, el arte y, cómo no, la tauromaquia se convierten en estos días en embajadores de Jerez y en un motivo de orgullo que traspasa nuestras fronteras. Vaya mi más sincera felicitación a los organizadores, querido Rafael, por mantener vivo siempre este encuentro, que es a la vez una celebración de nuestras raíces y una oportunidad para transmitir a las nuevas generaciones la riqueza de nuestra cultura. Allí representado hay un grupo de gente joven que le encanta esto, es lo importante. Pues vamos a disfrutar de esta velada y disfrutemos de esta velada con la certeza de que la cultura en todas sus manifestaciones, cuando se celebra con sensibilidad y respeto, siempre nos engrandecen como sociedad. Muchas gracias y vamos a disfrutar estos 2 días de esta jornada, de esta velada de la Fundación Cultura Taurina. Gracias. Buenas noches, autoridades, directivas de la Fundación Cultura Taurina y responsables de la bodega. Muchísimas gracias por acoger a estos 2 veterinarios para hablar de algo que es medicina veterinaria aplicada a la tauromaquia. Muchísimas gracias porque en estos momentos en los que la tauromaquia pasa dificultades, ahí estáis vosotros los políticos apoyando en estos momentos clave. Muchas gracias. Y queremos dedicarle nuestra conferencia de hoy a Jerónimo, que estoy seguro que con su afición desde el cielo nos está escuchando. Muchas gracias.
Bueno, la tauromaquia es arte y tradición que lleva siglos implantada en nuestro país, pero también en diversos países iberoamericanos, que ha inspirado a poetas, a pintores, a escultores, y que ha sido un símbolo de nuestra nación. Pero ¿sabéis por qué lleva 300 años metida en nuestra cultura? Porque en la tauromaquia hay verdad. Y tanto es así que la tauromaquia se sufre de verdad, se hiere de verdad y se muere de verdad. Pero el epicentro de la tauromaquia no somos nosotros, no es el torero, por mucho que la vanidad humana se lo crea. El epicentro de la tauromaquia no es otro que el toro bravo. Y el toro bravo, ese animal mítico que ha sido adorado por todas las civilizaciones que han pasado por la península ibérica, es un animal especial, con unas características únicas, un animal criado en un ecosistema único y con un comportamiento que es especial. Tanto es así que es el único herbívoro que ataca sin ser provocado. No existe otro en la biología, ¿no? Y creo que esa riqueza nos corresponde y tenemos la responsabilidad de preservar a través de los siglos. Durante su crianza se cuidan aspectos fundamentales como su selección, su genética, su alimentación, el ejercicio físico o sus cuidados veterinarios. En estos animales hay años de expectativas, muchos sueños y muchas ilusiones depositadas. Y el título de la conferencia tiene dos vertientes. Una es, ¿qué pasa en los últimos días del toro bravo? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Qué hacemos para preservar ese carácter muchas veces agresivo del toro? Pues estos últimos días en los que está el apartado, el transporte, el llevarlo a los corrales, enchiquerarlo, son fundamentales para luego su juego y su actitud en la plaza. Porque estos días pueden presentar días de estrés, de deshidratación, incluso de lesiones, si no preservamos ciertas condiciones que tienen que ser especiales. Y precisamente nosotros, los veterinarios, y siempre a través de evidencia científica, somos los que tenemos que empezar a concienciar y a corregir estas prácticas, que en muchos casos son leyendas y tradiciones antiguas que nos han calado y nos las creemos como verdad. Por ejemplo, soy veterinario de la Plaza de Toros de Málaga. En Málaga se llevan los toros 2 o 3 días antes del festejo. Ya está comprobado que científicamente que el toro, cuando más sufre de estrés, es durante el transporte, durante la estancia en los corrales, durante la estancia en chiqueros. En esos momentos el toro ni come ni bebe. Es algo absolutamente extraño para ellos, con muchas veces hermanos de camada a los que no conocen porque estaban en otros cercados, y se ha comprobado que tardan en adaptarse mínimo 4 días, entre 4 y 7 días. Por eso hay muchas plazas que transportan y llevan los toros aproximadamente 7 días. En Pamplona llevan a partir de 7, 8 o 9 días. Ahí el toro se ha adaptado, ahí el toro ya ha comido y ha bebido. Cuando lo llevamos 2, 3 días, el toro ni ha comido ni ha bebido, ¿no? Y
¿Por qué se llevan 3 días antes? Porque así se lleva haciendo hace 60 o 70 años. Pero antes, hace 60 o 70 años, las condiciones de transporte no eran las mismas que ahora, ni las carreteras eran las mismas. Es decir, es totalmente anacrónico que, por ejemplo, en Málaga, en Jerez o en el puerto, se lleven 1 o 2 días antes los toros, cuando las ganaderías, el 80% las tenemos a 1 o 2 horas, ¿no? Con los camiones y las carreteras actuales, ¿no? También hay otra cosa. Fijaros que vosotros sabéis que, bueno, vosotros sabéis por qué en muchas plazas de toros los chiqueros no tienen bebedero. Porque existe la leyenda de que el toro es mucho más bravo y más agresivo si no ha bebido. Es absolutamente incierto. Lo que sí es que la privación de agua altera el comportamiento. Muchas veces los vuelve más agresivos con sus hermanos de camada, pero un toro que no ha bebido durante 12, 14 horas, evidentemente tiene mucha menos fuerza, mucha menos resistencia y mucho menos juego en las plazas. Pues todavía siguen multitud de plazas de toros que no tienen bebedero ni comedero los chiqueros. Otra leyenda es cuando los desembarca echarle agua en la cara a los toros. Ya se ha comprobado que cuando ese agua a presión en la cara, los toros lo interpretan como una agresión, lo interpretan como... Y lo que hace es que los enfadan mucho más, el cortisol sube mucho más y además cuando le enfocan ese chorro de agua entre los hollares, se han visto en matadero muchas neumonías por aspiración, ¿no? Entonces, con evidencia científica necesitamos modificar muchas veces los reglamentos taurinos que están anquilosados al pasado, con tres siglos de antigüedad. ¿Vosotros sabéis por qué en las plazas de segunda y tercera hay 2 tiros de mulilla? Pues porque uno eran para los toros y otro para los caballos. Pues todavía siguen saliendo y ya no muere ningún caballo en la plaza. Pues sigue saliendo simplemente pues porque no se ha modificado. ¿Y qué valor tiene eso actualmente en la tauromaquia? Pues no tiene ninguno, que salgan 2 tiros de mulillas, pues bueno. Y es un poco por dejación. Y es que el toro de lidia es un animal sometido a alta exigencia física durante la corrida, demandas térmicas, donde tienen que viajar con temperaturas de 40 y 45 grados, donde tienen altas exigencias adaptativas porque se encuentran con hermanos de camada que no conocen, donde se producen muchas peleas y muchas lesiones, y durante esta etapa los toros van a sufrir de estrés, deshidratación y golpe de calor que al final van a tener su repercusión durante la lidia. Mira, colaboramos y trabajamos desde hace unos años con un veterinario, con Julio Fernández Sanz, y hemos juntado un grupo de veterinarios que estamos haciendo un estudio sobre la deshidratación en el toro de lidia. Julio Fernández ha tomado sangre, ahora mismo creo que lleva 210 toros de diversas plazas, desde Las Ventas hasta Murcia, Albacete, Año Verde, El Tajo, y las conclusiones de su análisis de sangre es que el 48% de los toros analizados estaban deshidratados. Pero fijaros en lo que dice la encuesta, o sea, lo que dice la estadística, que de todos esos toros, los que únicamente, o sea, los que más juego dieron en la plaza fueron los que estaban bien hidratados. Los deshidratados normalmente tuvieron un mal juego. Con lo cual, sabemos con evidencia científica que los factores ambientales van a determinar el comportamiento del toro. Que el toro beba, el toro coma o el toro descanse va a ser crucial
en el comportamiento en la plaza. ¿Vosotros pensar en un corredor de maratón? Que 48 horas antes lo encerramos en una habitación oscura, que no le damos de comer y que no le damos de beber. ¿Vosotros pensáis que acabaría la carrera? Absolutamente no. Pues eso es lo que estamos haciendo con el Toro de Lidia. Exactamente eso. Y bueno, pues la falta de hidratación, al final lo que pasa es que arruinan el trabajo de muchos años del ganadero. Y muchas veces son estos últimos días del Toro de Lidia, que no lo hemos cuidado adecuadamente. Y estamos en tiempos de cambio tecnológico y científico. Estamos que la sociedad está cambiando, que la sensibilidad y las consideraciones de la sociedad creo que nos están demandando otras cosas. Y tenemos que aprovechar la ciencia y la tecnología para adaptarla a la tauromaquia. Mirad, la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad ha servido como herramienta para la adaptación, para adaptarse mejor a su tiempo, a su terreno. Desde que el hombre descubrió el fuego hasta que descubrió la agricultura, ha utilizado la ciencia como herramienta para su adaptación. ¿Vosotros pensáis que la tauromaquia del siglo XXI soportaría los retos de la legislación y la tauromaquia implantada en el siglo XVIII? Yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido de que la tauromaquia, que ha cambiado muy poco del siglo XVIII al siglo XXI, no soporta los retos que le está presionando la sociedad actual. Porque la sociedad actual no entiende mucho de los aspectos de la tauromaquia, no entiende que el torero descabelle 7 veces o que el tercero apuntille 14 veces, no entiende que muy bien lo de la divisa, cuando la divisa me la pueden poner en un tablón con los colores. Hay muchas cosas que no las entiende la sociedad actual. Tanto es así que la tauromaquia está en peligro. Es decir, mañana se debate en el Congreso mexicano la abolición de la tauromaquia en México. Ya la han abolido en Venezuela, en Ecuador, en Colombia y dentro de nuestro país, en Cataluña. ¿Vosotros no pensáis que la tauromaquia está en peligro? Yo estoy seguro que sí. ¿Vosotros no pensáis que la ciencia y la tecnología tienen que estar al servicio de la tauromaquia? Yo estoy seguro que sí. Porque es posible conservar la esencia de la tauromaquia sin alterar, acompañado de la ciencia y la tecnología. Seguro que sí. Yo creo que nada más que nos queda poner la ciencia y la tecnología al servicio de la tauromaquia. Y sé lo que estáis pensando ahora mismo. Estáis pensando, eso está muy bien decirlo, pero dígame usted hechos concretos en la que la ciencia y la tecnología podamos ponerlos al servicio de la tauromaquia. ¿A que sí estáis pensando eso? Porque esto de decirlo a lo mejor es muy bonito. Yo os voy a desgranar varios ejemplos sin profundizar mucho en ellos, porque eso sería otra conferencia distinta en la que me alargaría. Pero, por ejemplo, ya existen rehidratantes orales específicos para el ganado de lidia. Existen diseñados a base de sustancias que rehidratan y recuperan al toro rápidamente después de un viaje largo y en condiciones térmicas. Transportes adaptados con ventilación y refrigeración. Ya existen cajones individuales
con un termómetro y un termostato que cuando el cajón pasa por encima de los 40 grados se activa la refrigeración. Tenemos que ponerlo en marcha, tenemos que pedir y tenemos que solicitar que estos camiones se pongan en marcha ya con el Toro Bravo. Los nuevos útiles de la lidia, la puya cuadrangular. Fijaros, la puya cuadrangular es mucho menos lesiva. Ya veréis con mi compañero Antonio Ruiz, que os va a enseñar las lesiones que produce una puya, la puya tradicional, cuando se ha comprobado en multitud de ocasiones que la puya cuadrangular ahorma y hace que humille el toro sin producir las lesiones tan importantes y produciendo mucha menos hemorragia que como podéis comprobar aquí, una vez que se ha picado el toro, se vuelve a cerrar. O, por ejemplo, la divisa de punzón. La divisa que hay cuestionamientos de que para qué la ponemos si ya ha salido en la tablilla el número, la ganadería, el nacimiento, el nombre, aunque también hay estudios que dicen que pueden incitar a la producción de beta-endorfina que mengüen las posibles lesiones posteriores. Pero en sí la divisa no se entiende en muchas ocasiones, ¿no? O, por ejemplo, las banderillas de punzón. Es decir, la banderilla de arpón, vosotros comprobarlo, tienen 7 centímetros de longitud, mientras que la otra solamente atraviesa la piel y quedan prendidas. O el descabello adaptado. El descabello, tanto descabello y puntilla, es un arte de matadero, de matarife, que muchas veces no tiene ninguna trascendencia en la tauromaquia. El descabello, más allá del primer descabello, que sí concede orejas, los siguientes no tienen absolutamente ninguna incidencia. Eso la sociedad actual no llega a comprenderlo. Eso ya existe, igual que la puntilla mecánica, ¿no? O el estribo acolchado. Vamos a ver. El estribo acolchado, hay muchísimos toros que impactan directamente en este estribo, donde el picador, como veis, saca la bota del estribo y ahí el toro en muchísimas ocasiones tiene lesiones en el cráneo. Intenté en Málaga este año, esta temporada, que se pusieran las botas. Los picadores se negaron, diciendo que no están acostumbrados. Cuando en el campo se pica con los estribos acolchados. Mirad, os invito a que leáis un artículo de Alfonso Navalón, El crimen del estribo de picar, que lo leáis. Y lo que cuenta es que en una de las tertulias fue a ver a un taxidermista de allí de Madrid y empezó a enseñarle las múltiples lesiones que tenían los toros que le mandaban a disecar por su buen comportamiento, porque le habían cortado las orejas, ¿no? Y prácticamente decía el taxidermista que el 60% de los toros que le llevaban tenían daños en el cráneo debido al estribo. Es un estribo que pesa 30 kilos de acero inoxidable, que cuando el toro se arranca y embiste, en muchísimas ocasiones tienen daños que cuando sale del caballo y el toro pierde las manos, muchas veces de la conmoción y no es por falta de fuerza. También necesitamos aulas inmersivas, que la juventud conozca cómo vive el toro, qué es el toro y qué es la dehesa. O aulas virtuales de tauromaquia, donde los jóvenes aprendan lo que es la tauromaquia, aprendan a amarla y con ello preservarla para siempre. Pero sobre todo lo que necesitamos es un reglamento del toro.
todos los reglamentos actuales a quien únicamente protegen es al espectador, al ganadero y al empresario. Mientras no tengamos un reglamento taurino que proteja al toro, nuestra fiesta, nuestra tauromaquia, nuestro arte desaparecerá. Porque el toro es el epicentro de la tauromaquia. Porque nuestra obligación y la obligación de cualquier reglamento sería la de proteger al toro. Pero protegerlo no solo como animal vivo, sino como concepto. ¿Vosotros entendéis que un toro que se le ha dado la vuelta al ruedo se le puede humillar cortándole la oreja y el rabo? Yo creo que no. Yo creo, por eso, la tauromaquia y el toro también lo tenemos que defender como concepto. Y la adaptación de la ciencia y las nuevas tecnologías a la tauromaquia ya no es una opción, ya es una necesidad. Y bueno, la ciencia y la tecnología no vienen a destruir tradiciones, vienen a ofrecer nuevas herramientas para comprenderlas, mejorarlas y sobre todo perpetuarlas en el tiempo. Porque la tauromaquia, que es un arte efímero, pero efímero en el tiempo, repleto de liturgia, de misterio, de riesgo, pero también de azar. Por eso, cuando los diestros van a iniciar el paseillo, dicen, suerte, maestro. Y yo me agarro a la frase de Pasteur que decía, la suerte siempre favorece a las mentes mejor preparadas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Rafael Marciano por habernos invitado. Chotesco. En el recuerdo, sí es verdad que esta noche todo el mundo del toro de la provincia estamos un poco tristes, ¿no? Con la muerte de nuestro amigo Jerónimo. Por eso Antonio le ha querido dedicar esta charlita. A ver, también me alegra muchísimo de ver ese rincón de jóvenes, que sois el futuro, y cada día asistís con más asistencia a las plazas de toros. Yo cada vez que os veo es una delicia veros por esas plazas y veros la afición que tenéis y las demostraciones de eso mismo, ¿no? De afición, de conocimiento, de ilusión, y eso es importante para nuestra fiesta. Bueno, dicho esto, yo voy a seguir un poco hablando de lo que Antonio ha señalado en algunas de las diapositivas, y yo voy a hablar de la experiencia del tiempo de estancia de las reses en las instalaciones de las plazas y su relación con el comportamiento y la condición física de la lidia. Bien, el objetivo de esto es intentar explicar y que entiendan los responsables de ganadería, los responsables de hacer los reglamentos taurinos, que, como ha dicho Antonio muchas veces, nos fijamos en todo lo demás y al toro lo dejamos ahí un poco apartado, siendo el actor fundamental junto con el torero de esta fiesta única, ¿no? Los últimos días llevamos, es verdad que lo que ha dicho Antonio, llevamos 4 años empleando todo el esfuerzo, los ganaderos emplean todo el esfuerzo, el dinero, porque como todos sabemos esto no es rentable para nadie, y estamos intentando que el animal esté sano, que sea un atleta,
que sea íntegro, que esté el animal preparado para salir a una plaza de toros. Estamos 4 años pendientes de él, mimándolo, esos hombres de campo que había que hacerle un monumento en cada encina, a cada mayoral, a cada vaquero, que no tienen hora, como dicen ellos, en el campo hay que tirar el reloj, y luego los últimos 2-3 días de la vida del toro, perdonen la expresión, los descuidamos y en muchos casos los puteamos, ¿no? Los puteamos. Aquí vamos a presentar, yo voy a presentar la experiencia de 13 temporadas que he estudiado en la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda, ¿vale? 4 temporadas, que ahora veréis, venían los toros 24 o 30 horas antes. Tengo también la experiencia del puerto, que la voy a decir de pasada, pero no tengo datos objetivos, por lo tanto lo voy a comentar de pasada, salvo la de este año que ya hemos empezado. Y en mi experiencia, en la Plaza de Toros de Sanlúcar tenemos 4 temporadas estudiadas cuando los toros llegaban 30 horas antes, y ahora desde el año 2017 bajamos las corridas de toros a las 10 de la mañana. Y lo que quiero demostrar es la diferencia de comportamiento, la diferencia de condición física de unos animales a otros, ¿no? El toro, estando 4 años en la dehesa, lo sacamos de buena primera y lo metemos en un camión, incluso en la dehesa. Antes de embarcarlo ya lo estamos sometiendo en algunas ganaderías a estrés. ¿Por qué? Porque lo pasamos el día antes para tenerlos a la mano, para cuando llegue el camión lo pasamos a un corral preembarcadero que no han estado en su vida, en muchos casos no tienen agua, ya vienen del campo sin beber, los embarcamos, ¿vale? Los transportamos, que es donde, como bien ha dicho Antonio, donde el toro padece más estrés, el cortisol se le dispara, no al bravo, sino al manso también, y los metemos en unos corrales que en la mayoría de las plazas de toros de España, de este país, son instalaciones obsoletas, antiguas, mal cuidadas, descuidadas, y ahí lo mantenemos pues en muchas ocasiones, como ha dicho, en Málaga, 2-3 días, no sé para qué, y en los demás el reglamento taurino, el antiguo nuestro, el nacional y el nuevo, dicen que tienen que estar al menos 24 horas en las instalaciones de las plazas, y nos olvidamos un poco de que el toro es un animal vivo y que padece estrés, estos son los corrales del puerto. En el puerto no había corrales hasta el año 2013. Se hicieron 2 corralitos, uno de 30 metros y otro de 70 metros cuadrados. El toro, cuando está en estas condiciones, en malas condiciones de las instalaciones, el toro no come, el toro no bebe, el toro está permanentemente en estado de alerta, excitado, el estrés disparado. Se pelean, se molestan, no se echan a descansar. Es un poema, ¿no? Así vemos las corridas de toro que traemos en las 24 o 30 horas antes, las vemos dependiendo de las ganaderías, y de los encastes las vemos al día siguiente, y hay toros que han perdido 40 kilos. Eso es así, ¿eh? Y están sin beber. Tenemos datos de toros que han salido al ruedo después de 36 horas sin beber, con las temperaturas que tenemos en verano, ¿no? Las peleas de ello y tal. ¿Cuáles serían las condiciones óptimas? Bueno, pues las condiciones óptimas, tenemos ejemplos, aunque pocos, pero tenemos ejemplos. Por ejemplo, los corrales del gas, a los que se ha referido mi compañero Antonio. Varias plazas de Francia también tienen corrales aparte. Los corrales, ¿cómo serían las condiciones óptimas para poderlo traer con antelación suficiente? Pues serían corrales amplios, varios corrales para separarlo por jerarquías, para que no se peleen, con bebederos a la sombra, con comederos, con camas suficientes, bien de arena, bien de paja, que estén cómodos, que se echen a descansar, y llevarlos
con la antelación suficiente, entre 4 y 10 días antes de la lidia, en estas condiciones óptimas, como digo, para que el toro vaya perdiendo el estrés por cambio de hábitat lentamente. Ya a partir, tenemos datos, y a partir del tercer, cuarto día ya empiezan a normalizar un poco el nuevo hábitat y empiezan a comer y a beber y a descansar. Estos son los corrales del gas. Los chiqueros, ¿cómo deben ser? Por lo mismo, chiqueros amplios, con buenas camas, bebederos con volumen suficiente, con ventilación y, en su caso, climatización. En Málaga no tienen climatización, pero sí extraen el aire caliente con unos extractores muy potentes para bajar la temperatura de los chiqueros, porque hay veces que se llevan 10, 12 horas metidos en un chiquero a 40 grados sin poder beber. El desembarque, ¿con cuánta antelación? ¿Vale? El reglamento andaluz, como digo, es muy estricto, ¿no? Y el nacional y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, todos los que estamos alrededor del toro, de las plazas de toros, hemos tenido malas experiencias. Yo he pasado por muchos empresarios en el puerto desde el año 90, y es verdad que ha habido granujas, y gordos, granujas muy gordos, pero ya la vida va cambiando y ya los empresarios van cambiando y tienen otra mentalidad y son jóvenes y empiezan a vender la corrida de toro por 3 o 4 meses antes. La tecnología, como ha dicho Antonio, va cambiando y tal. Entonces, en muchos casos, yo no digo que en todas las plazas, pero en muchos casos sí que sería conveniente el que, y más en esta zona, el que tenemos las ganaderías al lado, en que traigamos las corridas para evitarle el estrés a esos animales, evitarle el máximo estrés a esos animales, en vez de tenerlo 34 o 35 horas, como yo lo he tenido en Chiquerao en el puerto, cuando no había corrales, pues traerlo el mismo día por la mañana y que estén 8 o 9 horas en la plaza, en Chiquerao, y que vengan hidratados ya del campo y tal, ¿no? Bien. Pues como he dicho, cuando hay buenas instalaciones, pues intenta llevarlo para que pierdan el estrés 4 o 10 días antes. Son las menos, pero bueno, plazas como Pamplona y muchas de Francia, ¿no? Cuando las instalaciones son deficientes, como las que tenemos en el puerto, como digo, ahora hay 2 corrales, uno de 30 metros y otro de unos 70 metros, ahí para meter una corrida de toros con 9 toros, pues eso es muchas veces trágico, se pegan, no hemos tenido accidentes gordos, esa es la verdad, no hemos tenido en Málaga sí, en Málaga Antonio todos los años opera 1 o 2 toros, y este año se partió una pata a uno, ¿no? Tal. Y entonces tenemos que evitarle ese estrés a esos animales, que el animal sufra el menos estrés posible, ¿no? Para desarrollar luego su condición física durante la lidia. Vale, pues el desembarque, el enchiqueramiento, hacerlo también con la menor antelación posible a la lidia, ¿vale? Y lo que hablábamos, la justificación de todo esto, porque las reses desembarcadas, como dice el reglamento, 24 horas antes, no comen, no beben, no se echan y se pelean entre ellos. Y luego queremos que embistan, que duren, que se empleen, que humillen, y eso es prácticamente imposible. Vale, como digo, las consecuencias al día siguiente de haberlo traído 24 horas antes, pues han aumentado los accidentes en muchas plazas, han perdido peso y condición física, han aumentado el estrés y ha aumentado la deshidratación. Importantísimo el tema de que los toros salgan bien hidratados al ruedo. Igual el ejemplo que ha puesto Antonio del atleta, ¿no? Los toros también son atletas, Entonces, importantísimo que hayan bebido antes de salir al ruedo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, pues influye negativamente en la condición física y vemos toros que se paran y que no son bravos, son toros bravos, tienen buena genética, pero no desarrollan toda su genética por este tipo de esto. Bien, voy a un poco de pasada, por rápido, no quiero ser pesado. En la experiencia de la Plaza de Toros del Puerto Santa María hasta el año 2013, aquí está Rafael Sestelo y Rafael Carrero, mis presidentes,
que lo saben, hasta el año 2013 no tuvimos corrales, ¿no? Entonces los toros, había veces que coincidía un fin de semana que había varias corridas seguidas, como ha sido el caso de este año, y teníamos que enchiquerar la corrida del día siguiente. Había veces que estaban enchiquerados los toros más de 30 horas. En aquella época me acuerdo que el suelo de los chiqueros era de hormigón sin pulir, con unos picos, y 30 horas un animal sin beber. Luego se pusieron los bebederos, pero en aquella época no tenían. Sin beber 30 horas a 40 grados, imaginaros las condiciones de ese animal cuando le abría la puerta a los chiqueros, ¿no? Bien, ya luego pusieron estos corrales, como he dicho, y creímos, digo, coño, mira, vamos a arreglar un poco el tema. Nada más lejos de la realidad, ¿eh? Los toros aquí, como los veis en esta fotografía, están atentos a todo lo que se mueve, están entresados. Aquí tienen un pequeño bebedero, este pequeño bebedero que puede tener unos 80 litros de agua. Le pregunto al mayoral, ¿han bebido los toros? ¿Han bebido los toros? Sí, han bebido, tenían medio pilón, hasta han bebido esta noche medio pilón. Medio pilón de 80 litros son 40 litros. Un solo toro se bebe en esas condiciones de verano 50 litros de agua diario, ¿eh? Entonces la mayoría no, como decimos, pues no beben, y como veremos luego, la hidratación es uno de los puntos claves para que el animal se mueva. El nuevo reglamento de Andalucía sigue manteniendo las 24 horas. Bien, nosotros quiero resaltar la labor de los equipos gubernativos este año en el puerto, de Rafael, su presidente, y de Nacho también, de los compañeros veterinarios y delegados gubernativos, que hemos buscado la fórmula, ¿eh? Este año hemos bajado, salvo la novillada, hemos bajado las 5 corridas de toro el mismo día, ¿eh? Y como veremos luego, los resultados han sido bastante esperanzadores. Le hemos buscado la forma legal, entre comillas, porque el reglamento, aparte que dice que tenemos que tener los toros 24 horas antes, también dice que hay que preservar el bienestar animal. Y también dice, hay un artículo, no sé si el artículo 19, también dice que todo lo que no esté escrito en la norma y pueda subsanarse antes, durante y después del espectáculo, el presidente tiene potestad para solucionarlo. Y ha sido la fórmula que este año, gracias a Dios, hemos cogido para preservar el bienestar animal. Bien, el estudio fundamental que he hecho ha sido la plaza de mi pueblo, la plaza de Toros San Lucas de Barrameda, que todos conocéis. Aquí tenéis la corrida magallánica, que ya va por su 7ª edición. Bien, el estudio no tiene carácter científico, porque yo lo he basado en mis observaciones, mis anotaciones, y en los espectáculos que no he podido estar he cogido, sondeado varios medios de comunicación, y me he hecho mi propia idea, ¿no? No digo que no tiene carácter científico porque no tengo datos científicos, porque lo ideal sería medir la hormona del estrés, que es el cortisol, medirla antes de salir del campo, ¿vale? Y antes de salir al ruedo, para ver cómo ha aumentado el estrés en las instalaciones de las plazas. Bien, han sido 13 temporadas estudiadas, de 2013 a 2025. La primera fase, ahora lo veréis, 4 temporadas, y la segunda, 9 temporadas. Es curiosísima, dentro de las 2 fases, como todos sabéis, los aficionados, el número tan exagerado de toros que embisten en San Lucas, que tienen buen juego. Es una cosa impresionante. Ahí estaréis todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, Carmelo es un enamorado del toro bien hecho. También una plaza de tercera le permite traer un toro con buenas hechuras, bajo, muy cercano a tierra. Carmelo le da 20 vueltas a los toros en el campo, y los resultados, pues mira, ayudan y son magníficos, ¿no? Porque la cantidad de toros que embisten están, vamos, al menos yo estoy sorprendido. Bien, para medir como factores que he medido en este estudio, como factores positivos en el juego que dan los toros en el ruedo, he medido como factor positivo la movilidad,
es la acometividad, la duración, ¿vale? Y como factores negativos, pues la falta de fuerza, el agotamiento, la poca duración de algunos toros que llevan dentro genética, pero son incapaces de desarrollarla porque están deshidratados y porque están estresados. Y eso. Bueno, pues la primera fase de la temporada, que son de la primera fase del estudio, que son 4 temporadas, ambas inclusive, 2013 a 2016, las reses llegaban, como decía el reglamento, entre 24 y 30 horas antes de la lidia a los corrales, ¿no? Los corrales de San Lucas, que luego veremos, bueno, pues son mejores que los del puerto, son más amplios, pero bueno, no tienen sombra, ahora lo veremos. Estos toros que llegaban, pues, estaban en los corrales entre 17 y 24 horas, muchas veces a pleno sol, porque no tienen sombra, y luego los enchiquerábamos y estaban en los chiqueros otras 7 o 8 horas más, ¿vale? Veíamos lo que bebían, observábamos lo que bebían, y es que no bebían y comían poco. Comía, mira, un toro que no coma, que se lleve 24 horas sin comer, no le pasa absolutamente nada, pero sin beber sí. Bien, estudiamos, pues estos son los espectáculos de esas 4 temporadas, los que hubo en Sanlúcar: 10 corridas de toros, una corrida mixta, una novillada con picadores, las reses lidiadas 75, 67 toros y 8 novillos. Los novillos, como veis, lo he puesto por ponerlo, porque son 8 novillos, no te dicen nada, ¿no? Bien, y la segunda fase, que son las 9 temporadas siguientes, 2017 a 2025, ambas inclusive, viendo el estrés y la pérdida de peso que sufrían las reses durante su estancia en los corrales, se optó, además por nuestra cuenta, con perdón de si hay aquí alguna autoridad de la delegación, esto lo hemos hablado con ellos ya posteriormente, por nuestra cuenta dijimos, oye, esto hay que resolverlo, y nos lanzamos al vacío y trajimos los toros el mismo día del espectáculo, 7 u 8 horas antes de la lidia, porque los desembarcamos más o menos a las 10 de la mañana del mismo día del espectáculo. Bien, en esta segunda fase, como son más temporadas, sí ha habido más corrida de toros, aunque nos cogió el COVID. Ha habido pues 17 corridas de toros, 3 de rejones, una corrida mixta, 7 novilladas con picadores. Ya estamos hablando de reses lidiadas 166, 127 toros, y no se ve, pero creo que son 39 novillos. Vale, aquí en esta segunda fase que traemos los toros el mismo día del espectáculo, hay que incluir las 7 magallánicas. ¿Por qué digo esto? Porque las 7 magallánicas, una ha sido de Victorino y las otras 6 de Miura. Y los Miura, buen juego muchas veces no dan, ¿no? O sea que bueno, ha sido el 33% de los toros que se han lidiado de magallánica, de corridas magallánicas, y aún así, en 2019, en la primera magallánica, Pepe Moral indulta a 1000 hijos, un toro extraordinario de Victorino, se bajó el mismo día viniendo de Coria. Esaú, hace 2 años, en 2023, indulta el segundo toro en toda la historia de la ganadería de Miura, Guineo, otro toro extraordinario. Ese toro, yo no estaba aquí, no pude, lo vi por streaming y fue bueno, lo veréis, lo veríais muchos de los que estáis aquí, ¿no? Fue un animal bravo de verdad, ¿no? Y este, como digo, fue el segundo toro en la historia de la ganadería de Miura indultado, y curiosamente, esa sí estuve yo presente, el primer toro que indulta Miura en toda su historia es Taonero, que lo indulta Manuel Escribano en el año 2019 en Utrera. Estuve presente, otro grandioso toro, y curiosamente ese toro también viajó el mismo día de la corrida. Son casualidades, pero son así. Claro, esto no lo podemos hacer en cortes de la frontera, ni en pueblos donde no conozcamos bien al empresario. Hay que comprometerse con esto desde mis presidentes, vuelvo a decir, Rafael Carrero, Rafael Sestelo, mis compañeros, el empresario,
todo el mundo tiene que estar comprometido porque, oye, es un riesgo traer los toros el mismo día. Eso no es un riesgo, ¿vale? Entonces, las condiciones que se deben de dar, pues en todas las plazas no se puede hacer esto. Deberíamos tener un permiso gubernativo. Imprescindible un empresario serio y comprometido. Para mí, Carmelo está trayendo toros por encima, con trapíos por encima de lo que es una plaza de tercera categoría. Gasta bastante más dinero en los toros que otras plazas de tercera categoría. Carlos Zúñiga en el Puerto, en los 5 años que lleva, ha sido, en los 2, han sido los toros que le hemos rechazado, han sido residuales, vamos, con un porcentaje bajísimo, ¿no? Y casi todos por accidente, algún toro sin trapillo y tal también se ha quitado, pero mínimo los toros que hemos tenido que quitar. Embarcar un número de reses superior a las que dicta el reglamento por si hay algún accidente o hay que quitar toros por falta de trapío o por la razón que fuera, pues tenerlo. Este año en el Puerto lo que hicimos, se trajo Carlos 3 toros suyos propios de lo que le compra Cubillo y los tuvimos en 3 toros muy buenos y los tuvimos por encima del Puerto y los tuvimos en una ganadería cercana. Y aparte tenía previstas guías de transporte por si hicieran falta, pues a lo mejor por las que estén más cerca, ¿no? Ganadería de Borque, ganadería de Santi, pues teníamos previsto eso, ¿no? He puesto la distancia de las plazas a las zonas ganaderas. Para mí eso ya no es un problema, porque hemos traído, por ejemplo, este año el Puerto San Lorenzo, que ha venido de Salamanca. Lo ideal en verano es que se embarquen la tarde-noche anterior, con la fresquita, se embarquen a esa hora, viajen de noche en las ganaderías, hablo de ganaderías de Madrid o ganaderías de Salamanca, las que están aquí el mismo día, se embarcan a las 7 de la mañana y a las 9:30 o a las 10 la tenemos en el puerto, o sea, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Porque hoy los medios de transporte pues te ponen una corrida de toros de Salamanca aquí en 8 horas o 9, ¿vale? Entonces eso no es ningún problema. Y bueno, si nos implicamos, pues nos implicamos. Yo los señalamientos, yo soy muy contrario al tema de los señalamientos en el campo, porque la experiencia que tengo cuando salió el reglamento andaluz anterior, en 2005, fue muy mala. Fuimos varias veces al campo, señalábamos toros y luego el ganadero te mandaba a los que él quería y yo decidí, vamos, yo no voy más al campo a ver toro porque no, tal. Pero ahora, con esto de traer los toros el mismo día, sí me prestaría, siempre y cuando advertirle al ganadero que tiene que colaborar y que cumpla su palabra. Bien, hay un factor que influye mucho en el comportamiento del toro durante la lidia, ¿vale? Y en su condición física, que es el trato recibido por el animal. Hay animales que se le pegan 400 capotazos, para colocarlo al caballo en banderilla. También es importante el diámetro del ruedo. El ruedo del puerto, todos sabéis que es el más grande de España. Y ahí el toro no es lo mismo traer un toro desde aquel burladero a este en el puerto que traerlo en cortes de la frontera. El toro se gasta un poco más, ¿no? Luego la colocación de los puyazos, los nuevos útiles de la lidia, la colocación de las banderillas, ahora veremos. Este es un novillo del conde de Mayalde lidiado este año en Madrid. Fíjense, el picador es un gran picador, es mayoral además de una ganadería, un gran picador. Lo que pasa, oye, que marra porque los toros te pegan un regate antes de entrar caballo y puede pasar esto, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Con la puya actual hace muchísimo más daño que con la que estamos intentando introducir, que es la puya cuadrangular, que no había. Entonces ahí tenemos el puyazo, el toro sale del caballo y sale muy tocado, y antes de mitad de faena, en la primera tanda o segunda tanda, esta novillada se televisó, seguramente la veríais algunos aficionados. Hubo que apuntillar al toro en la segunda tanda de muletazos, porque mira las lesiones que tenía. Este es el pulmón, ¿vale? Y la puya entró
hasta el parénquima del pulmón, destrozándolo. ¿Lo veis? Con lo cual se creó un neumotórax y ese animal no pudo dar un paso. ¿Vale? Por aquí teníamos un vídeo, lo voy a intentar poner. ¿Dónde estaba aquí? Esta es para que veáis el orificio de... Aquí está. Esta es cavidad torácica, ¿vale? ¿No se ve? Ah. ¿He hecho esto para atrás? ¿He hecho el vídeo para atrás? He hecho el vídeo para atrás y para cuando... Dale. Para aquí, para ahora. Bueno, no se ve. Lo que estaba intentando poner es desde dentro de la canal, ¿vale? Las costillas del toro, la penetración de la puya hasta cavidad, hasta el pulmón, ¿eh? Que causó esa lesión, ¿no? Vale, déjalo, Antonio, déjalo, si no, tampoco es. Voy. Este es el orificio de entrada, ¿vale? Y ahora a ver si lo puedo parar. ¿Hasta dónde llegó? Tampoco se ve. Vale, pues ya está. A ver, si me sale esto. Vale. Esto es frecuente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿vale? Esto es muy frecuente, ¿eh? Ustedes veis toros que salen del caballo y salen que parece que lo han crucificado. Salen con la lengua afuera, no pueden dar un paso, se paran. No es que se ha parado, no se va a parar. No se va a parar. Si tiene un neumotórax, si le habéis llegado y luego con las banderillas de arpón, si tenemos la mala suerte, como ha pasado este año en Madrid también, que se cuela por el agujero del puyazo, llega la banderilla a pulmón y tenemos un neumotórax y tenemos, en fin, son cosas. Por eso a los nuevos útiles de la lidia no tenemos que perderle la cara. No es el caso hoy, pero ya lo comentaremos otro día. Vale, como decía, estos son los corrales de la Plaza de Toros de Sanlúcar. Tenemos 3 corrales, más o menos bien, no tienen sombra, aunque dé la sombra aquí, pero ya esto es por la tarde. Los bebederos, hay una bañera de bebederos sucia. El toro también, el toro no es que sea un gourmet ni un exquisito, pero el toro huele el cloro. Hay ganaderos que ya están clorando el agua de la finca, entre ellos Santiago Domé, ¿vale? Están poniendo ya pastillas de cloro para que al llegar a la plaza el animal no huela, esté acostumbrado al cloro y beba, ¿no? En fin, el toro no le gusta que el agua esté verde, le gusta que el agua esté limpia igual que a nosotros, ¿vale? Los bovinos son delicaditos muchas veces y hay que el bienestar del animal hay que cuidarlo. El toro no le gusta tomarse el agua a 40 grados, al toro le gusta tomarse el agua fresca, ¿entiendes? Entonces, no, es que no ha bebido, no, que métele la temperatura al agua, a ver, total. Estos son los chiqueros de Sanlúcar, que no están mal, lo único que son muy bajos, miden 1,75, miden 1,80 de ancho, 2 de largo y eso. Y tienen su bebedero, pero miren, los bebederos, 10 litros, yo no, nada más que hago decirle a los torileros que por favor, hemos observado, Julio Fernández ha observado, este año se han enchiquerado varias corridas por la mañana muy temprano en la maestranza y hemos observado que abriéndole el grifo, con el ruido del agua, que corra el agua, el animal bebe mucho más, aunque sea en el suelo y no tenga, él tiene que meter el morro para hacer el vacío y beber,
pero con dificultad, pero han bebido, ¿no? Bueno, los resultados del estudio. Volvamos otra vez a las 24 horas antes o desembarque el mismo día del espectáculo, ¿vale? Ya terminamos con esto, que estoy muy pesado. Los resultados, ¿vale? Las 4 temporadas que traíamos los toros 24-30 horas antes, el número de reses con buena condición física y buen juego durante la lidia. En toros fueron 31 de los 67 lidiados, que hacen el 46.2%, y los novillos, que no tiene significación ninguna, bueno, 50% del total, que no tiene, no hay número para... las vueltas al ruedo se le dieron a 3 toros, el cual que suponen, ahí tienen los porcentajes, se indultaron 2 reses, curiosamente de Santiago Domé, en la misma corrida de toros. Y luego el total, sumando toros y novillos, con buen juego durante la lidia, sumando los dos, fueron 35 reses, que suponen, con buen juego, trayéndolo 24 horas antes, el 46.6% de las reses, que ya está bien, ¿eh? Que envistan casi la mitad de los toros, ya está bien, ¿eh? Bien, las temporadas entre 2017 a 2025 nos dimos cuenta que lo de siempre, ¿no? Que estábamos puteando a los animales y empezamos a desembarcarlos. Se desembarcan a las 10 de la mañana, la corrida es a las 7 de la tarde y mientras se enchiqueran y no son las 11, pues 8 horas en corrales, 7, 8 horas, 9 en corrales, ¿vale? El número de reses con buena condición física y buen juego durante la lidia subió. En toros 92 de 127, que es una barbaridad, el 76.5 de los toros, y el novillo, de 39 novillos, 27 sirvieron también, ¿no? El 69%, ¿vale? Aquí tenéis la comparativa. Esto es, se ve, ¿no? Esto es los toros que se desembarcaron 24 horas antes, el número de toros que sirvieron, y esta gráfica es los toros que bajaron el mismo día del espectáculo, ¿vale? Bien, entonces, restando una cantidad con otra, trayendo los toros el mismo día de su lidia, aumentan los toros que dieron buen juego en un 25% de los casos. En las 13 temporadas estudiadas solo se ha devuelto un toro a los corrales que se lesionó precisamente con el estribo del caballo, un Miura, creo que fue en el 2023. Conclusión: el tiempo de estancia de las reses en las instalaciones de la mayoría de las plazas de toros influye negativamente en su comportamiento durante la lidia debido al estrés y a la deshidratación. De la deshidratación, como digo, es clave que el animal beba. Lo más importante quizás durante su estancia en la plaza de toros es que salgan hidratados, si no se paran, ¿vale? Aquí están los límites que ya comentaba Antonio. Bien, y este año, como digo, con la ayuda de Rafael, de Nacho, del otro presidente, Rafael Carrero, hemos traído las 5 corridas de toros, las hemos desembarcado el mismo día sobre las 9 de la mañana, al menos los días que yo he trabajado, sobre las 9, 9 y media de la mañana, corridas. Yo hice la del Juli, que venía de Extremadura, se cargó por la noche, en sitios donde hay luz en el embarcadero, a lo mejor se embarcan a las 2 o las 3 de la mañana y viajan frescos, se desembarcan a las 9 de la mañana frescos y se meten en su chiquero, vienen ya hidratados del campo, no hay ningún tipo de problema, con un empresario serio y las condiciones que hemos dicho. Bien, también trabajé en la de Matilla, que venía de Salamanca. Lo mismo, se embarcó la tarde antes en Salamanca, viajó por la noche y la desembarcamos por la mañana y salieron extraordinarias. Bien, las 5 corridas se han desembarcado el mismo día del espectáculo y se han enchiquerado, bajaban del camión y se enchiqueraban directamente, ¿no? Aunque solo han 5 corridas, que esperemos que nos dejen trabajar el año que viene y sigamos bajándolo al mismo día, seguiremos trabajando para tener más datos en el puerto. Pero los resultados de este año, si había estado, han sido bastante satisfactorios, ¿no? Se han lidiado 30 toros, 19 toros de triunfo, 5 toros mansos en sus diferentes grados, pero con movilidad.
Los mansos, no lo he dicho, los mansos, aunque tengan movilidad, los quito no es que los quite del estudio, los contabilizo como mal juego, ¿vale? 6 toros nobles, pero sin duración, que se han parado un poco. No se ha devuelto ningún toro a corrales, ¿vale? Se ha dado una vuelta a un toro del Freiso, del Juli, y se le debió dar, para mí, que ha sido el toro de la feria, al jabonero que lidió en sexto lugar, Daniel Crespo, que fue un toro con una calidad extraordinaria y, bueno, yo le hubiera dado la vuelta al ruedo. Se han cortado, lo pongo por la curiosidad de los aficionados, y también tengo todos los datos de los trofeos cortados en estos 13 años en San Lucas, pero para mí eso no tiene ningún sentido ponerlo, pero bueno, ahí están. Se han cortado 21 orejas, que pudieron ser más de, no sé, con las espadas, y en los 35 años que yo llevo en el puerto, quizás que haya sido la temporada mejor, ¿no? Pongo esta fotografía, esta no es de este año, es una corrida de toros en los corrales de allí del puerto. Y me acuerdo que este año, comentándolo con Paco, entré a ver si tenían agua en los chiqueros, y comentando todo esto con Paco, el maestro de Torire, Paco Camacho, pues le contaba yo esto, ¿no? Que coño, que no bebían, que estaban estresados, que tal y cual. Y me dice él a su manera, me dice, mira, Antonio, es que eso es así. Es que eso, tú suponte que a ti o a mí nos detenga la policía y nos metan inmediatamente en una celda en Puerto 2. Tú seguramente ni yo ni comería por el cambio de hábitat y por el disgusto, por el estrés, ni comería ni bebería, estaría permanentemente excitado hasta caer agotado, ¿no? De los 30 toros desembarcados el mismo día de su lidia, 19 toros con buena condición física, y dieron el 63% de los toros, ¿no? Y nada, pues muchas gracias y seguiremos con el lío este. Gracias. Sí, sí quieren. Me dice Marciano, la organización me dicen que si tenéis alguna pregunta para alguno de los dos veterinarios y la podemos responder, estamos encantados. A ver, los jóvenes, animaros los jóvenes a preguntar, venga, a ver las dudas que tenéis, que a lo mejor no llevamos razón en lo que hemos dicho, ¿eh? No va a llegar. No hace falta, Marciano, gracias. Una pregunta para cualquiera de los dos. No llega, Marciano. Que se me escucha bien. Me consta que para efectuar las modificaciones en el nuevo reglamento de la Junta hay veterinarios que estaban allí. ¿Qué pasa? ¿Que las ideas de vosotros no se las habéis transmitido? ¿Que la han expuesto y no han sido aceptadas? ¿Que hay controversia a lo mejor en alguno de esos aspectos? Porque para mí queda muy claro lo que habéis hablado del picador, ¿no? Que se debería modificar o acorchar o de alguna manera. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado en esa confección del nuevo reglamento? Si es que lo sabéis. ¿Y por qué no ha habido ninguna modificación al respecto? En cuanto a los nuevos útiles, que un día hablaremos, si queréis, traeremos a Julio, que es el experto y es el alma de los nuevos útiles, y el maestro Sales. En cuanto a los nuevos útiles, yo creo que tardarán todavía en implantarse. ¿Por qué? Porque los profesionales están negados. Antonio quiso implantar el estribo acolchado en Málaga este año y se negaron los picadores. ¿Por qué? Porque sabe que detrás vendrá la puya. Y no abren. Yo he tenido este año en la feria de San Lucas, en los 6 toros del torero, que por cierto salieron extraordinarios los 6,
cuando estaba montando las pullas, y eran amigos míos dos o tres, poco más que me querían matar cuando le hablé de la nueva puya. Están totalmente negados. Los banderilleros están totalmente negados. Y hay matadores de toros, el caso de Morante de la Puebla, que sí está por la labor, porque él, como sabéis, está siempre innovando y está siempre... para mí es que está llevando el peso de la fiesta desde hace ya muchos años, ¿no? Pero bueno, en fin. Y en cuanto al estudio nuestro, Rafael, es que no lo habíamos hablado, ni han contado con nosotros, ni... Hombre, yo conozco a los veterinarios que están, y muchas veces los veterinarios que están pues son funcionarios de alta tal, que desgraciadamente no son aficionados a los toros. Bien, pues ya ha llegado el momento de que vayamos cerrando y va a cerrar el acto el concejal don Ignacio Martínez. El concejal don Ignacio Martínez tiene la palabra para cerrar el acto. Por aquí. Bueno, buenas noches. Antes que nada, quisiera dar las gracias a Cultura Taurina por la invitación. Rafael, muchas gracias por seguir manteniendo estas magníficas veladas, que la verdad que yo creo que tanto bien hacen al mundo del toro. Quería, en primer lugar, o en segundo lugar, después del agradecimiento, pues mandar un saludo de la alcaldesa, doña María José García Pelayo, que bueno, que seguramente le hubiera gustado aquí porque ella es una defensora a ultranza del mundo de los toros. Y que bueno, simplemente nos ha pedido que os mande un saludo afectuoso y que desea que bueno, que no solamente en estas veladas, esta séptima velada ya de que organiza Cultura Taurina, sino que sean muchísimas más y que siga creciendo el mundo de los toros como se merece, ¿no? Quiero también aprovechar un poco y saludar a mi compañero y a la nueva líder de la Junta de Andalucía, a José Ángel Aparicio, a Paco Zurita, también compañero que sabe mucho más de toro que yo. Pasa que me ha tocado a mí ahora hablar, pero él sabe mucho más de toro que yo. Y también saludo a Paco Zurita, a los compañeros de corporación, Antonio Ignacio, también por estar por aquí. Y simplemente, bueno, mandaros como decía, el saludo de la alcaldesa. Es mucho lo que se ha avanzado, llevamos poco tiempo, ¿no?, en el gobierno, 2 años en el gobierno, y la verdad que se ha avanzado muchísimo en el apoyo al mundo taurino, en el apoyo a todas las iniciativas que Cultura Taurina, la Fundación Cultura Taurina está haciendo, ¿no? La reapertura e impulso de la Escuela Taurina, el nuevo convenio de colaboración Ayuntamiento y Cultura Taurina, la reapertura de la Plaza de Toros, la incorporación de Jerez como municipio a los municipios taurinos, ¿no?, a la Federación Andaluza de Municipios Taurinos. O sea, han sido muchos pasos en muy poco tiempo que se han ido dando porque consideramos que es básico el mundo de los toros para nuestra cultura, ¿no? No en vano, bueno, estamos en una batalla y una carrera decidida por intentar ser la capital europea de la cultura, ¿no?, que mi compañero Paco Zurita está haciendo un trabajo magnífico. Y el mundo de los toros para nosotros es una parte esencial y básica para llegar a ese final de esa carrera, que el 2031 seamos la capital cultural, ¿no?, la capital europea de la cultura, perdón. Entonces, por tanto, para nosotros el mundo de los toros y el apoyo al mundo de los toros, como digo, es básico y seguirá siéndolo porque creemos que es parte esencial de la vida de nuestra ciudad y evidentemente de Andalucía y de España, ¿no? Cuando estaban hablando los dos magníficos veterinarios de una magnífica facultad, que todo el mundo ya conocíamos hace tiempo, que la de Córdoba, ¿no?, tanto Antonio Ruiz como Antonio Moreno, hablaban un poco, se me venía a la cabeza una frase que decía, o que ponía en su libro 1984 Orwell, ¿no?, que decía, a ver si me sale, porque es una especie de tragalengua, ¿no?, pero él decía que quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces, por desgracia, parece que el mundo taurino es una especie de contracultura. Parece que estamos un poco ahí siempre remando contra corriente y parece que tenemos que pedir perdón por existir, ¿no? Y Orwell, que venía a decir con estas palabras medio proféticas, venía a decir que no dejemos que nadie reescriba el pasado, porque si alguien viene a reescribir el pasado sobre el tema del mundo de la cultura taurina, seguramente querrá ahora en el presente controlarlo, ¿no? Y con esto que han estado explicando ellos, que yo creo que es interesante, además a mí, perdona por la autocita, porque yo aparte de delegado de seguridad o de concejal de seguridad también llevo la parte de transformación digital. Por tanto, yo creo que es básico que la tecnología, la biotecnología y todo lo que significa un poco los avances tecnológicos en el mundo del veterinario, en el mundo de la medicina, ¿no? O sea, han hecho ya alusión a deportistas. Hoy en día un futbolista de élite ya juega sus partidos con un control constante de sus constantes vitales, para ser capaz de mejorar su rendimiento. Yo creo que todo lo que son avances tecnológicos
escuchar a los profesionales y ver un poco, es lo que va a hacer que nosotros reescribamos escribamos el presente para que el futuro sea halagüeño, no tengamos que temer lo que decían ellos, ¿no? Que alguien pues en el futuro nos quiera reprochar que no hemos hecho las cosas ahora, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, ¿no? Yo creo que es interesante, he aprendido mucho cuando vi el título, es un título gancho, ¿no? Porque yo cuando al final vi los últimos días del toro, digo, esto me suena a mí un poco, no sé si apocalíptico, si críptico, ¿no? Me salía un poco, ¿no? Pero cuando he visto un poco el contenido y lo que han explicado, me he dado cuenta que lo que viene a ser un toque de atención para todo, ¿no? Yo creo que hoy en día en la vida hay que mejorar siempre. Todos tenemos que estar en continua mejora, y más cuando hay actividades que son de riesgo, ¿no? En el mundo de la política, que hoy en día es una actividad de riesgo que tenemos que estar continuamente mejorando, y el mundo del toro, que también hay muchos opuestos en el mundo del toro, también tiene que estar mejorando continuamente, ¿no? Yo creo que por eso es importante esa autoexigencia para mejorar. Yo creo que en la vida hay que seguir mejorando. No quejarnos tanto, porque yo creo que ya es un deporte ya muy manido, ¿no? Dice que la queja es como la nariz, todo el mundo tenemos una, ¿no? Pero no hay que quejarse tanto y realmente trabajar por mejorar las cosas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento importante, en Jerez estamos en un momento importante para el mundo de los toros, creo que estamos en un momento dulce, vamos a seguir impulsándolo, vamos a seguir apoyándolo, contad con eso, la alcaldesa lo tiene clarísimo, sabe que quiere seguir impulsándolo y que contáis con el ayuntamiento para estas actividades y las que vayan viniendo, porque estamos seguros que esto va a mejorar nuestra ciudad y va a mejorar el mundo de la cultura. Así que bueno, que mucho ánimo, enhorabuena por esta velada. El año pasado me tocó a mí con Santiago Domé, que también estuvo hablando algo parecido, también hablaba un poco él hablando algo parecido y bueno, y veo que cada vez se llena esto más. Yo creo que al final vamos a tener que abrir la puerta y ponerse ya afuera, porque cada vez hay más gente y eso significa que se está despertando un poco mucho interés por estas veladas que son, yo creo que muy profesionales y muy importantes para seguir adelante, como digo, con la cultura del toro, ¿no? Pues muchísimas gracias y también muchas gracias por invitarnos. Bien, nos mantenemos un momentito en nuestros asientos porque la Fundación Cultura Taurina le va a entregar a los dos ponentes, los dos Antonios, un pequeño recuerdo de esta velada en la que nos han ilustrado y la verdad hemos aprendido muchísimo con ellos. Pero para ello se le invita al representante de la Junta de Andalucía y a uno de los dos representantes del Gobierno municipal para que pasen allí a la pancarta y allí entreguen los pequeños recuerdos a los dos ponentes. ¿Los Antonio? Pedro. Bueno, y después ya de esto, ya sí que terminamos y brindamos por la tauromaquia. Vamos a tomar un jerez de honor aquí en el patio tan agradable de la bodega Gago, Fernández Gao, ahora Gago. Y bueno, aprovechamos para charlar, comentar y hacernos fotos y tener un recuerdo de este día. Pues nada, mañana repetimos la cita. Tendremos a doña Elena Aguilar como ponente y va a tratar la figura del torero de Jerez, el Ciclón de Jerez. Juan Pedro Romero. Gracias.